noches, Agustina. Muchas gracias por tenerme en cuenta y por el contacto. No, por favor, qué lindo ha sido leerte, qué lindo ha sido encontrarte. Yo publicaba en mis redes sociales que no sé, sinceramente, cómo llegué a vos. Seguramente algún que otro escritor te recomendó por ahí, pero ha sido muy lindo encontrarte con este libro que es tu primero publicado, al menos, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Me alegra que te haya gustado. Salió lo editó Borde Perdido en Sí. septiembre. Es bastante reciente. Bueno, ¿cómo te sentís después de la publicación de este primer libro? He estado con otros escritores y hay una sensación de querer abarcarlo todo, ¿no? Y además es una vorágine que uno dice, bueno, hasta acá llegué, lo publiqué, ya está. Y es ahí cuando empieza todo un camino que uno no puede parar, ¿no? Y se va de las manos y empieza a llegar a lugares que uno no pensó que iba a llegar. Y además empiezan las opiniones quizás de quienes te han leído, que les puede gustar más o menos, pero uno siempre está expectante de eso, ¿no? Sí, es raro, porque son dos instancias muy diferentes de la escritura, que es tan solitaria, tan independiente en ese sentido, ¿no? Donde uno es el rey de todo lo que está pasando, y después es desafiante mantener una mirada lúcida o siquiera saber qué sentía yo en el momento, porque se van, como vos decís, se van multiplicando las opiniones, las experiencias, que siempre son muy distintas. Por ahí me llamaba la atención lo que decía Federico Falco, sobre cómo a él le sorprendía que algunas personas le elogiaban algunos cuentos y le decían que otros no le habían gustado, y otras personas exactamente al revés. Y el propio autor también tiene esa sensación de que le gustan, tiene más confianza en algunos textos, en algunos cuentos que otro, y al final después cuando sale al mundo se da cuenta que es quizás exactamente lo contrario, ¿no? Sí, es tan subjetivo que en ese sentido todavía estoy reflexivo. Es tan subjetivo que es muy difícil realmente, o por lo menos para mí, adoptar una opinión que la que yo pueda sentir la que puedo sentir certeza, porque bueno, otra cosa que también me sorprende mucho son los grandes clásicos, por ejemplo, que en su época han opinado en contra de otros grandes clásicos que en ese momento habrán sido sus contemporáneos. Sí. Así que bueno, no sé exactamente quién define qué está bueno y qué no. Seguramente una especie de grupo de personas que tienen asumen cierta autoridad, pero de todas maneras, siempre que una obra toque el corazón de un lector, así sea a su propia manera, bien singular, y le alegre el momento o resignifique una tarde de lectura, creo que con ese sentido, más allá de las opiniones generales o de los cánones, justifica la tarea del artista. Sí, totalmente. Y seguramente también será el tiempo el que ponga algunas cosas en su lugar y claro, el que vaya mostrando además tu libro a otros rincones del mundo. En este caso llegó a Mendoza y estoy muy contenta de haberlo recibido, Maxi. Y quería preguntarte justamente cuál es tu sensación respecto a ser, como nosotros, bueno, gente del interior, ¿no? Que de alguna manera tiene que competir con ese monstruo de Buenos Aires que genera una gran cantidad de escritores que tienen quizás una difusión que los que vivimos en el resto de la Argentina tenemos que crear con mucha paciencia. Bueno, sí, después de salir de todo el proceso de escritura, que en ese sentido también puedo llegar a ser muy obsesivo, por eso esto que decías de publicarlo como de una manera de desembarazarse de esa obsesión, en ese sentido, sí, a partir de que tomé esa decisión tuve que aprender un montón de otras habilidades sociales, de marketing, de vinculación, porque sí, hay una gran movida, una gran gesta en Buenos Aires que está muy buena. No lo veo yo como algo como negativo, claro. Sí, no como que somos marginados, sino que realmente allá ponen mucha energía. Y bueno, sí, como todas las cosas, es necesario presentarse de una manera favorable, porque hay grandes artistas y es necesario ganarse la atención de los demás, como pasa en todos los rubros, supongo, ¿no?
Totalmente. Son otras habilidades que las literarias propiamente dichas. Sí, sí, totalmente. Bueno, Solitarios y Manadas es un libro de cuentos, le vamos a contar a la audiencia de la esquina de Radio Niwil. Es un libro de cuentos, es un libro relativamente corto, pero contanos un poco sobre el proceso de creación y fundamentalmente este dilema que quizás tuviste en algún momento sobre cuento, novela, o sea, qué tipo de género uno piensa o uno empieza a crear cuando se encuentra finalmente frente a la pantalla o frente a la hoja en blanco. Bueno, mira, en este caso, en este libro puntualmente, surgió un poco, de manera un poco caótica o sin control de mi parte, porque yo venía de un largo proceso de escritura de una novela, que permaneció inédita. Estuve como 5 años trabajando en esto con un esfuerzo muy grande y al final en ese momento había decidido como descartarla, ¿no? O sea que era una especie de duelo, como que había perdido un gran trabajo entonces directamente me relajé y dije, bueno, voy a escribir solamente lo que el impulso me mueve a escribir, en ese sentido sin esa lucha que había vivido. Y así, sin darme cuenta, fueron apareciendo un cuento, otro cuento. En el diario Puntal de Río Cuarto hay una sección literaria que ha publicado ya, no sé, más de 300 cuentos de autores locales. Entonces yo tenía ahí como un lugar, una justificación para crear estos cuentitos, y todos fueron publicados eventualmente en esa sección literaria del diario. Así que cuando me di cuenta ya había un grupo de cuentos que, a mi parecer, si bien son bastante heterogéneos, tienen algo en común, que es la búsqueda de la comprensión de la condición humana. Sí, totalmente. Así que en ese sentido me pareció que podían conformarse y de alguna manera el libro se armó solo, a diferencia de las cosas anteriores que he escrito, que han sido sí mucho más planificadas. Sabés que fue lindo descubrir esto, o en realidad es una percepción mía, ahora te la voy a preguntar. Cuando iba leyendo el libro me encontré, por ejemplo, con No conoceré a mi madre, dije, ¿qué cantidad de terapia debe haber hecho este hombre, este escritor, Maximiliano Castro? Y después al final, cuando tenés un apartado especial que dice sobre el autor, ¿me da a entender que sos psicólogo o algo por el estilo? Tanto mi compañera y yo nos dedicamos al coaching personal, así que hemos hecho este tipo de, aparte con ejercicios que hacemos entre nosotros dos, de indagación. Hemos tenido esa experiencia, y ella, mi compañera, ya hace muchos años dando sesiones, también esa es una gran fuente de historias, ¿no? De giros sorprendentes, de exploraciones del universo de la mente, que bueno, que me ha resultado bastante inspirador. ¿Qué es el coaching personal? Es una especie de terapia psicológica que busca más que el foco en el sanar, busca el foco en el restablecimiento del equilibrio, en la optimización de las ideas, de las conductas, como un entrenamiento psicoemocional. Qué interesante, porque además después hay toda una experiencia que se vuelca muy bien literariamente, con lo cual primero hay un trabajo que seguramente al que le dedicás muchísimo esfuerzo, pero después hay todo un panorama que dice, o me imagino que te planteas cómo hago para volcar todo esto en una hoja. Ese es el proceso, ¿no? Sí, y la verdad es que no me queda claro, porque pensándolo así de manera teórica o de la pantalla en blanco, me da una sensación de no saber cómo se hace, pero es como que en la insistencia ciertas historias parecen cobrar vida y avanzan, y un montón de otras quedan a mitad de camino. En ese sentido no hay mucho control de mi parte, sino que más bien voy sintiendo cómo se van desarrollando ciertas historias. Sin dudas. Hay muchas historias que son más atractivas que otras a priori, más tentadoras en ese sentido, pero que sin embargo no despegan. Debe tener seguramente algo que ver con lo que tiene que ver con mis resonancias internas, y de alguna manera realizan un impulso que está en mí, o son solo historias atractivas. Necesito que digan algo de mí, por más que las haya tomado de una fuente externa, ¿no? Qué lindo. Bueno, seguramente vas a coincidir conmigo en esto. Hay en un cuento que se llama Vida de un lector, y que lo contamos rápidamente para no quemarle el cuento a la audiencia, pero tiene que ver con una persona que de alguna manera ha hecho su vida muy tempranamente, vive con comodidades que quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de tener tiempo para leer, para escribir,
pero claro, se da cuenta que para todo eso necesita vivir, ¿no? Para que vayan generándose ideas, para que vayan fluyendo las cosas, necesita indefectiblemente vivir. ¿Sería una condición sine qua non, Maxi, para poder escribir, la necesidad de vivir, de tener experiencias que contar? Me parece que sí, que tiene que tener, bueno, acá está la cuestión de la forma y el fondo, ¿no? Me da la impresión, yo, por lo menos en mis reflexiones, de que la creación literaria es una forma de terapia, también, hablando de lo mismo. Sí. Un impulso, no solamente una obra artesanal, digamos, no implica solo el cuerpo y sumar letras, sino que necesita de un impulso interno, resolver cuestiones internas que quizás no se entiende bien de qué manera se resuelven a través de una historia o de poner a actuar a personajes, pero sí se necesita de la pasión y de las inclinaciones internas que son las que mueven a las obras. O sea que en ese sentido, sí, no se puede trabajar de una manera puramente teórica o siempre está esa fantasía del artista, ¿no? De encontrarse en una situación sin molestia. Y yo, por ejemplo, en mi observación siempre me ha sorprendido que es muy frecuente que los grandes autores hayan escrito sus obras más destacadas en medio del caos de su vida cotidiana, con hijos chicos, con condiciones precarias, presionados, a contrarreloj, y sin embargo, esa fantasía del Palacio de Cristal, no sé si es tan favorable como a veces se nos representa en la mente. Sí, y tampoco quizás sea tan favorable el hecho de escribir inmediatamente después o en el medio de una crisis, claro, digo, sí, de una situación tremenda que uno está pasando. Hay una escritora que me comentaba el otro día, uno necesita despegarse de lo que le está ocurriendo para que después no sea el vómito de la literatura y de la escritura y de poner sobre la hoja o sobre la pantalla un montón de emociones que tienen que ver con lo que me está pasando en este momento, pero que quizás después cuando uno lo lee, lo relee, dice, bueno, en realidad esto no está bien, tiene que ver con lo que está pasando dentro mío, pero que esto sea literatura, ya hay un paso gigante, ¿no? Claro, exactamente. Creo que ahí está el recurso útil de poner en personajes externos, en otras personas. Sí. Esa es una buena forma de despegarse. Entonces, y creando escenarios que no son los que vive uno con otros personajes, de alguna manera se logra un efecto de distancia, como de observar desde afuera, pero sin embargo, viéndolo después exegéticamente o en retrospectiva, uno se da cuenta que sí estaba hablando de uno mismo, pero sí es cierto que de cosas que están listas para soltarse de alguna manera, no en el medio de la crisis, sino después de que se está haciendo el duelo, en cierto sentido. Totalmente. Recién me hablabas de la lectura de los clásicos y, bueno, de quienes en algún momento fueron contemporáneos de esos clásicos. ¿Cómo te llevas con tus contemporáneos en cuanto a las lecturas? Bueno, muy bien, desde que terminé de escribir el libro y me tuve que hacer amigo de todos, porque entonces ahí siempre fui muy encerrado, muy anacrónico en ese sentido. De hecho, creo que en este libro algunos cuentos están un poquito más modernos, pero también son fruto de la lectura de clásicos. Recién ahora, desde hace un año o 2 años, me he conectado con los contemporáneos y me ha encantado, me gusta mucho y creo que es muy importante esa vinculación con las dos cosas, ¿no? Con la tradición y con lo que se está escribiendo ahora, porque de alguna manera hay una frecuencia, una sintonía, sí, o una propuesta que corresponde con esta época y es importante también incorporarla. No, y hay una movida latinoamericana además buenísima y tremenda y que es necesario explorar. Alguna vez, hace muy poquito, un escritor me dijo, hay que leer escritores vivos. Digo, hay que leer clásicos también y hay que estudiar clásicos, pero hay que leer a los contemporáneos, a la gente que está escribiendo para ver cómo están resolviendo los problemas que tenemos todos hoy, en la actualidad, a través de la literatura. Sí, a mí me sorprende que yo mismo, que tengo una naturaleza más bien como el personaje este que mencionas del cuento, un poco de aislado, sí. Sin embargo noto que sí, me enriquece mucho, me da mucha admiración, es muy agradable darse cuenta que todos esos mitos literarios, esas reuniones tan atractivas para la mente de los lectores, siguen ocurriendo hoy en día, sí. Entre gente muy interesante, muy inteligente. Es muy lindo también influirse mutuamente, porque es enriquecedor. Entonces ahí te obliga de paso también a soltar todos estos recursos sonsos del ego, de las envidias, de los celos, y ser humilde y reconocer que hay gente muy capaz
muy dedicada. De la que se puede aprender muchísimo, además. Y de la que se puede aprender, sí. Total. Sí. Más allá de las edades y de la ubicación. ¿Y cómo sentís que aprendiste a escribir? Si es que se puede aprender a escribir. Sí, la verdad es que no sé. Eso es lo que te decía, que en mi reflexión... la otra vez escuchaba una entrevista a Andrés Neumann, Ajá. donde él decía que él, a su vez, hablando con otros escritores que coincidían en general, y a él le pasaba lo mismo, que después del último libro siempre está la sensación de que no sé cómo me salió y no sé cómo si voy a poder escribir otro. Yo todavía tengo esa sensación. Sí, totalmente. Como que no sé realmente cómo ocurre, simplemente hay que estar ahí y en algún momento las cosas como fructifican. Uno se siente vacío además, ¿no? Ha dejado tanto claro. en el libro que después tiene que volver a llenarse para poder escribir. Hay una especie de incertidumbre, claro. Porque hay una nutrición intelectual, afectiva, mientras uno está en ese vínculo con la obra, y después se termina y de alguna manera hay una separación, ¿no? Entonces después uno se queda sin eso y la obra sigue su camino que les tenía destinado. Pero sin dudas coincidimos en que para que uno pueda llenarse nuevamente necesita de la lectura y de la lectura y de la lectura, ¿no? Sí, y hay que tantear todo tipo de cosas, porque me ha pasado que los impulsos de escribir me han venido por anécdotas, por historias, por la vinculación social o por las circunstancias de mi vida, pero también de las lecturas mismas, que es como que eclosionan o hacen contacto con algo interno y producen el impulso de crear, de darle forma propia. Maxi, ya estamos prácticamente llegando a las 22:30, pero quiero que me cuentes sobre la editorial, de qué se trata un poco la editorial, y además quiero que me cuentes cómo poder conseguir tu libro, fundamentalmente para los mendocinos que seguramente te están googleando, te están buscando y se están preguntando cómo leerte, ¿no? Es tan lindo encontrar escritores nuevos, además. Muchas gracias. La editorial es Borde Perdido, de la ciudad de Córdoba, tiene un catálogo hermoso, son libros muy muy lindos, tipo una producción especial, son medios artesanales, son muy bonitos, y son ediciones muy cuidadas, el catálogo está muy bueno, es amplio, ya tienen no sé cuántos, pero decenas de títulos, y el libro lo pueden conseguir por lo pronto en las ferias independientes, donde están, y también se puede comprar directamente a la página de bordeperdido.wordpress.com. Ahí pueden conseguir todos los títulos. Bueno, si no, googlean Borde Perdido Editora. Bien. Y ahí lo pueden conseguir. Maxi, te agradezco mucho este contacto. El primero de otros, seguramente, cuando un libro nos encuentre nuevamente. Muchas gracias, Agustina. Te agradezco mucho tu devolución y la oportunidad de difundir el trabajo que hago. Dale, nos encontramos, Maxi. Un beso grande. Buenas noches, igual, que anden bien. Bueno, Maximiliano Castro es escritor, es cordobés, ha escrito su primer libro publicado, pero en realidad este mismo libro cuenta en un apéndice sobre el autor que tiene algunos otros libros que no ha publicado hasta el momento. Se llama Solitarios y Manadas, es un libro de cuentos y en un ratito nada más vamos a compartir con ustedes uno de esos cuentos. Estuvo con nosotros en la esquina de Niwil. La esquina es un lugar. En esta esquina se bifurcan y se conectan las vidas. La chica. El kiosco. El amor. Son los dueños de la esquina. La hora en Niwil. 22:30 minutos. En el aire, Radio Niwil, en AM 680, FM 98.9, desde Mendoza, República Argentina. Niwil se siente. Ser Mujer, el nuevo programa preventivo de OSEP para ellas. Les ofrecemos consultas y prácticas 5 seguro en ginecología, PAP y colpo, mamografía para mayores de 40 años, detección de factores de riesgo, derivación médica para su tratamiento, talleres de hábitos saludables. Tu tiempo de salud, OSEP. Musoto Maquinarias, ferretería industrial. Valoramos el trabajo y la experiencia de los mendocinos. Los esperamos en la esquina de Rivadavia y López y Planes de Godoy Cruz. Musoto, desde hace 4 décadas para el trabajo, un mundo de herramientas y las mejores marcas. Llámenos al 422-0322.
Todas las opciones de pago para que tengas la herramienta que buscas. Musoto, Rivadavia 1401 de Godoy Cruz. Todo puede comenzar de una forma distinta. A pocos kilómetros de la ciudad, en una tierra fecunda en paisajes, tranquila y de gente amable, podés vivir un día diferente. La Valle te espera para compartir la magia del turismo rural, donde de cada experiencia llegarás a lo genuino. Municipalidad de La Valle. El gusto es nuestro. De rutinarias a únicas, el programa que cambia tus noches. 7:30, lunes a viernes a la medianoche, nos vemos en el 7. Regency Casino presenta Coincidencias Ganadoras. Los jueves, viernes y sábados desde las 22 horas podés ganar hasta 40,000 pesos por sorteo. Junta cupones y participa también del sorteo final por 200,000 pesos en premios en efectivo. Concurso exclusivo para socios Club Regency. Bases y condiciones en la recepción de Regency Casino. Antú, espacio de lectura, una posibilidad de encuentro con los libros y sus autores, con la música y los artistas de Mendoza. Shows gratuitos cada fin de semana y todos los días, la literatura esperándote en la Barraca Mall. Antú, en la esquina de Lewil, el sol de la lectura.